Bienvenidos un día más a Lemon Garage. Amigos, tras esta presentación un tanto especial del amigo Juanjo, sí, ha venido a visitarnos. De los creadores de mi viaje a Lugo, viene el viaje de Juanjo a Extremadura. Todo tiene que ser recíproco y además tiene que ser duradero en el tiempo, ¿vale? Esta vez os dije un poquito que iba a cambiar todo y hemos empezado con un plato fuerte. Mi amigo, mi hijo del alma, el serrucho, y es que lo que vais a ver va a estar dividido en dos vídeos seguramente. Quizás estéis viendo esto y vaya solo en uno, pero lo más seguro es que vayan dos porque se ha grabado bastante contenido y se le han hecho muchas cosas. Os voy a poner un poquito en situación y ya lanzamos con el vídeo para no enrollarme mucho, aunque lo voy a hacer igualmente. Me estaréis notando la voz bastante tocada porque tengo un resfriado de la hostia, estamos a 2 grados, aquí hace un frío de mil demonios, pero os cuento brevemente dónde nos habíamos quedado. Y es que Sierra se le había hecho todo el mantenimiento, casi todo el mantenimiento, pero el coche no iba bien. El coche tú lo arrancabas y se ahogaba, la caja de cambio perdió mucho líquido por el sistema de refrigeración que estaba, digamos, ñapeado, se había hecho mal en su día, había perdido mucho líquido, le faltaba líquido y una serie de cosas. Básicamente vamos a ver cómo arreglamos todos los fallitos que tiene el coche para dejarlo totalmente funcional y además un plato gordo, llantas, suspensión y va a quedar otro coche. Ya ahora mismo estáis viendo unos pequeños detalles estéticos que lo veréis ahora tranquilamente. Tenemos placas nuevas, por supuesto, sin la E de España. Antes de Cristo, Comoros 166, Crowley y lo quito de Ford. Luego, calado preparado. Hay que darle el toquecito. Siguen faltando muchas cosas, por supuesto. Esto, como yo lo he llamado, ha pasado el coche de fase alfa a fase beta, ¿vale? Todavía no estamos ni en el 1.0, pero el cambio es otro. Bueno, es que vais a flipar, es que vais a puto flipar. Así que nada, gente. Lo primero, ¿qué le hacemos? El principal problema se dividía en dos. Uno, problema de la caja de cambio. AC3, caja automática de 3 velocidades, que prácticamente es una combinación motor-caja que no se dio en España. Recordamos, coche del 83, importado de Suiza, ¿vale? Coche que salió en el mercado suizo. No lo sabéis, el mercado suizo siempre es bastante independiente y tiene modelos muy peculiares en casi todas las marcas. Una caja de cambio automática de estos años normalmente siempre funcionan por vacío. Lo que yo diagnosticaba es que tenía que acelerar mucho el coche para que llegase a avanzar. No, por mucho que yo acelerase, no cogía presión suficiente, entonces el coche no andaba. El diagnóstico era fácil, íbamos a devolverle su estado de líquido. Yo tenía comprado líquido y el filtro, aunque finalmente el filtro no ha sido cambiado porque es el consejo que me ha dado todo el mundo, es una caja que luego no vuelve a sellar, así que dejamos el filtro en su sitio, lleva 6,5 litros de líquido de la caja de cambio y le hacemos el cambio en la caja de cambio. Y además, Juanjo, en su eterna sabiduría, encuentra la forma de solucionar el sistema que lleva la caja de refrigeración alrededor. Eso es todo lo que vamos a ver ahora. Amigos, básicamente ese es el apaño que teníamos hecho, que es porque está el tubo cortado. El amigo Juanjo dice que tiene una solución mejor y así, aunque líquido ya no pierde, si cogía aire y para un correcto funcionamiento de la caja, pues vamos a intentar dejarlo bien. Es que no estoy viendo cómo está, tío. A presión, está a presión, literal. Hemos quitado lo que es el sistema arcaico y que hacía que no perdiese líquido, y ahora vamos a ir a la ferretería para buscar el acople y poder meter, aunque el tubo estuviese cortado tanto el de abajo como el inferior, quitar la rosca que llevaba aquí, que es lo que hemos quitado, que está, bueno, lo han llevado a la ferretería, que se han acercado en un momento, y para hacer el acople, porque esto es prácticamente de fontanería, hacer el acople para que vaya directo a la refrigeración al radiador, ¿vale? Porque este radiador refrigera el líquido de la caja de cambio. Cuando tengamos esto solucionado, ya nos ponemos a cambiarle el líquido de la caja de cambios. Poner la tapa de la distribución, limpiar el circuito de agua y echarle anticongelante. Y en teoría el problema de la caja de cambio debería estar solucionado. Quedaría el carburarlo. Eso de parte mecánica.
De parte estética, a ver que no podéis... Bueno, voy a acabar la calandra, voy a quitar los restos de esto de pegamento, a ponerle el logo nuevo y a pegarle una pulida a la calandra. Y aparte, sin que veáis nada, se está trabajando aquí. Y es que no lo veréis en este, perdonad el parpadeo, pero en el próximo vídeo, aquí habrá llantas nuevas. Miau. ¿Y qué falta también? Hostia, falta el amortiguador. ¿Por qué será? Vamos en el Megane del Wisconsin. Churchill, que tiene una LC, ha metido una 42 pulgadas que tenía en el salón, la ha puesto en el coche y una cosa, que no nos ha puesto música nunca. No. Mira que he puesto el Bluetooth para poner música. Y estamos en busca de ferretería, buscando soluciones a grandes problemas, ¿no? Porque la rosca que nos hace falta aquí, en mi pueblo no la estamos encontrando, vamos a pistear un par de ferreterías más, y si no, pues ya el amigo Juanjo ha decidido hacer una paña. Y aquí está, Juanjo el extremeño, ha venido a Extremadura simplemente a trabajar, a trabajar. O sea, sus vacaciones son esas, es lo que hay. Para que vaya totalmente directo, sin el acople que tenía, se ha buscado la medida y se ha buscado un adaptador. Básicamente es cosa de fontanería. La medida exacta no la da igual que os la diga, porque creo que el radiador... O sea, no conozco a nadie en España que tenga este sistema de radiador, entonces es tontería que esto simplemente lo cuenta. Está entrando mal, Ahí tienen. Solucionado. El sistema chapucero que había se ha metido, bueno, el macho hembra tal cual, la tuerca que va a unir directamente y quitar el apaño. Lo veis mojado porque hemos tenido un pequeño percance. Ahí tenéis el líquido de la caja de cambio. Estos son 20 litros, ¿vale? Yo lo pillé a TF2, pero la marca esta y tal, yo el único sitio que lo he encontrado, el 2, que es el que lleva el Sierra, en Amazon, ¿vale? No recuerdo el precio. Compré 20 litros, Sierra lleva 6 litros y medio. Bueno, casi seguramente nadie que vea este vídeo tendrá una caja automática, pero bueno, la caja es una AC3, si no me equivoco, y lleva 6 litros y medio, creo, con filtro. El filtro lo tengo ahí, pero me han recomendado que no lo cambie en foros argentinos y cosas así. Y porque nunca vuelve a sellar bien. Igualmente hemos intentado con una bomba extractora que va directamente sacar el líquido por ahí, y no es una forma viable. Así que por ahora vamos a rellenar la caja para que tenga nivel y vamos a ver el funcionamiento de la caja, si vuelve a tener presión, porque claro, prácticamente no tiene. Así que vamos al lío. ¿Se ha solucionado lo que? La caja. ¿Por qué? ¿Ves que han salido? Han quitado el freno. Antes no cogía presión, tenía que acelerar, ¿sabes? El problema que tenía antes la caja, sobre todo, que es donde más se veía, es que al no haber líquido, una caja que funciona por vacío tiene que tener líquido suficiente como para que coja presión. Yo, por ejemplo, podía quitar el freno, que el coche no salía. Ahora ya sí, yo no he acelerado todavía. Aguantará con el 3M este, ¿no? Sí. Va recta, ¿no? ¿Está, no? Sí. Dale. ¿Veis? Aunque hubo que recorrerse unas cuantas de ferretería, solucionamos el problema de la caja, le devolvimos el líquido. El tema de dónde compró el líquido, el ATF y demás, os lo dejaré en la descripción porque yo lo he encontrado en Amazon, son 20 litros, este coche, como digo, lleva 6 y medio, pero bueno, si alguien necesita, me extraña, lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Os dejo los links para que sea bastante cómodo. Utilizamos una bomba que va a la propia batería. La bomba realmente es una mierda, pero por lo que vale hace el apaño, además le cuesta un montonazo, pero bueno, va a 12 voltios, ¿sabes? Que tampoco le podemos pedir. Siguiente problema, se ha ahogado el coche. La mayoría del tiempo iba a 3 cilindros. Esto lleva una enumeración, ¿eh?
¿Cómo? Aquí hay algo que lleva una numeración. Sí, el carburador. Está buscando filtro de gasolina, pero o lo lleva en el propio cuerpo de estos de malla, al estilo 1006 HDI, supongo que serán así. No, pues eso tampoco era. El flotador. No, pues la junta no se ve, ¿no? ¿Dónde está bastante bien? Tiene ahí un rollo. Es que no lo he soltado. No he separado este cuerpo. Va a poder. Joder, macho, esto tendría que haber. ¿Sabes? Ya. Tendría que haber salido. Bueno, igualmente. Ya, pero no hay filtro, ¿no? No. No hay filtro a la vista. No hay filtro a la vista, bro. Como habéis visto, una vez abierto el carburador, vimos que tanto la junta como en general estaba bastante bien. Apretamos un par de sitios, revisamos los flotadores y tal, y había un tornillino en el fondo de lo que es el tanque. No sabíamos muy bien para qué sirve, pero estaba suelto. Apretamos, eso da paso de gasolina. Yo siempre he pensado que el coche quemaba mucha gasolina, pero realmente, aunque también influía, no era por eso. El problema estaba y es que el coche estaba la mayoría del tiempo a 3 cilindros. Hicimos una gran compra, ya en su día lo cambié todo, pero tocó volverlo a cambiar porque es un coche bastante pijotero, y cuando pedís en webs que normalmente los coches son más raros y no comunes, pedís por referencia, vamos, básicamente. Pedís por referencia porque si no es muy probable que no sean exactamente lo que vosotros pedís. Se compra tapa del Delco nuevo, cables de bujías nuevos y revisado que el sistema de carburador, aunque habría que limpiarlo evidentemente, pero como no va a ser definitivo se va a quedar así. Se revisa lo que es la chispa, si no es gasolina es chispa, si no es gasolina ni aire tiene que ser la chispa, se pone la tapa del Delco nueva. El avance vemos que está bastante bien, también revisamos el pulmón del vacío del distribuidor y se llega a la conclusión, básicamente, una vez con los cables nuevos, que está fallando el cilindro 2. Por eso, el coche, al estar en 3 cilindros, había una parte que, claro, se encharcaba de gasofa y por eso pegaba unos petardazos, que las llamará de miedo, ¿no? El coche, básicamente, iba a ratos a 3 cilindros, el coche no aguantaba ni siquiera el ralentí, dependía de la chispa totalmente, de que le diese la gana funcionar bien, y es que pese a llevar sus bujías, pues, o sea, bujías que le tocaban, pues no van como tienen que ir. Y en resumen, bujías nuevas, además de los cables y del resto de electrónica. Amigos, pequeño inciso, el amigo Juanjo ha decidido... Tremendo, un extremeño, ¿no? Fácil, alto en el camino para... Vamos a ir a comprar cables y bujías nuevos y descartando cosas y ya está. Y a ver si soluciona, así que lo dejamos aquí en el disfrute. Yo me quedo aquí. La buena Desayunar sí que te pasabas todo el día extremeña. por aquí. Yesenia, ¿tú qué piensas? Que el mejor sitio de desayuno del mundo. Se ve. Déjame la lima. Hemos comprado tapa del Delco, cables nuevos, bueno, anticoagulante ya para echarle, solo mirad la caja de los cables. O sea, esto es una tienda de repuestos, claro, de 40 años hacía. Vamos a ver si es problema de electrónica, que según estamos viendo tiene toda la pinta. Y si no lo era, iba a serlo. O sea que... Claro. Claro. Y con eso, como veis, el coche vuelve a la vida. Como dice el amigo Juanjo, el coche lo que necesita es rodar. Y es que no hay cosa peor que tener los coches parados. Y el coche necesita rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Así que es lo que está haciendo todos estos días. Y acabada la parte mecánica, viene la parte estética. Esta historia continuará.
Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon